Ay, hay un hold. ¿Ya? ¿Ya? Buenas noches a todos. Estas son las cosas que pasan en vivo. Bienvenidos, son las 7. Estoy feliz y agradecida con el Señor porque otra vez puedo estar un viernes sentada frente a este celular, haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que sé que el Señor me ha llamado a hacer, y es poder compartir de las buenas nuevas de su palabra, de las buenas nuevas de su obra. Así que bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Amazing Grace, que es el nombre de nuestra iglesia. Nuestra no, eso no suena correcto, la iglesia del Señor. Le damos infinitas gracias al Señor porque volvemos porque todo tiene un principio y un final con Dios, y ese horrible virus que nos atacó se fue. Ya en el nombre de Jesús nunca más nos va a volver a dar, en el nombre de Jesús. Sé que a través de haber pasado este tiempo también el Señor ha levantado nuestras defensas. Creo que ahora somos más confiables que otros. No, nada, estamos felices. Estoy agradecida con Dios por volver a ser yo. Los que me conocen saben que me gusta la actividad, soy de hacer muchas cosas al mismo tiempo, me encanta servir, me encanta tener mi casa full house. En la cocina de mi casa, los que conocen, hay un letrerito que dice Coffee Shop 24 Hours, y no es un cliché, es verdad. En mi casa tú vas a estar bienvenido 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta es tu casa, como dicen los gringos, mi casa es tu casa. Literal, esta es su casa. Y parte de aprovechar la tecnología, de aprovechar todo esto, es que pueden entrar a nuestra casa. Pueden de una u otra manera conocer nuestra intimidad. Así que yo pienso que es una forma también de predicar, porque a veces las predicaciones solamente salen de boca para afuera, pero la verdadera predicación es aquella que se permite que otros vean en la intimidad. Y así como compartimos con muchos de ustedes esta transición de este virus tan asqueroso que nos tuvo un mes, llevo un mes encerrada en mi casa, vamos a seguir para seguir compartiendo lo que el Señor nos ha regalado. Si algo en este tiempo el Señor me ha permitido valorar, más allá que mi salud, más allá que mi trabajo, más allá que mis hijas y mi esposo al que amo, lo que más valoro a través de este tiempo que estuve en este mismo sofá, ya lo limpiamos, ya está súper desinfectado, en este tiempo de quietud, entre comillas, porque literal no podía hacer nada, tampoco fue de tanta calma porque el dolor es desesperante, la angustia de no poder respirar es horrible, pero a medida que fue menguando esto, especialmente hacia finales de la semana pasada, después de que empecé a tomar el antibiótico para la neumonía, de verdad que lo que más me queda de este tiempo es haber podido volver a escuchar la voz de Dios como la escuché. Y por eso hoy me siento acá en libertad para compartirles lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hubo un momento dentro de esos días que la depresión llegó, en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la impotencia. Me sentí muy deprimida, así como estuvo el profeta Elías, así como muchos de ustedes han podido experimentar en medio de situaciones difíciles, depresión. Esta carnecita se duele, esta mentecita a veces no se calma. Entonces, en medio de la depresión, cuando le dije Dios, volteé a mirar al cielo y le dije, Señor, no tenemos nada. Nada, sentía que no tenía nada, no tenía salud, no tengo casa, no tengo lugar de iglesia, no tengo nada. Y empezó el Espíritu a hablar y me dijo, ¿cómo que no tienes nada? Me tienes a mí. Me tienes a mí. ¡Wow! Y hace muchos años yo hice una oración al Señor, porque creo que se la escuché a alguien y me pareció espectacular.
así como todos somos nosotros, escuchamos algo y lo tomamos y ni siquiera lo meditamos. Y yo siempre, después de que escuché eso y se quedó grabado en mi corazón, muchas veces lo he orado al Señor y le digo, Señor, yo quiero que tú seas mi suficiente, yo quiero que mi suficiencia seas tú. Oraciones peligrosas, decía alguien, o canciones peligrosas que a veces uno canta de dientes para afuera, pero que en el corazón y en la mente no las ha discernido, pero definitivamente sí, yo creo que nosotros estamos llamados como cristianos a experimentar en esta tierra la suficiencia de Cristo. Y Cristo se torna suficiente en tu necesidad. Cristo se torna suficiente en tu escasez. Cristo se torna suficiente en tu dolor. Cristo se torna suficiente en tu crisis. Porque cuando todo está bajo control, cuando tu zona de confort está tranquila, las aguas son tranquilas, tú dices, sí, tan lindo el Señor que me ha dado trabajo. ¿Y si no lo tienes? Tan bello el Señor que no ha permitido que me contamine ni que me contagie del virus. ¿Y si te contagias? Es más, ¿y si llega a golpearte la muerte? ¿Qué de lo que hemos aprendido que aún morir es ganancia en Cristo? ¿Cristo es esto suficiente? Y en este tiempo, cuando entré en esa depresión, en ese momento de profundo dolor, más que físico, era como emocional, y sentí la voz de Dios tan profundamente en mi corazón, diciéndome, ¿cómo que no tienes nada? Me tienes a mí. ¡Wow! Nosotros no sostenemos al Señor, ni con nuestras oraciones, ni con nuestra devoción. Es Él el que nos sostiene a nosotros, en los buenos y en los malos momentos. Y experimentar esa fidelidad de Dios, mis queridos amigos y hermanos, vale la pena. Y ha valido la pena, ha valido la pena. Ese día que estaba tan triste, le habíamos pedido a Estefanía que predicara el siguiente día, y los que tuvimos el privilegio de escuchar esa prédica, de verdad fue muy bonita, fue muy a mi corazón, y doy gracias al Señor por eso, porque me permitió levantarme y a través de poder compartir con mi hija el dolor, compartir con mi hija mi queja, compartir con mi hija mi quebranto, el Espíritu ministró al espíritu de ella y le permitió llevar el mensaje que ella llevó. Y como dice ella misma, vale la pena caerse para que el que lo levante sea Cristo. Y hace 8 días predicó mi esposo, y ese tema que él tocó se ha quedado todos estos días en mi corazón. Si no la has escuchado, te invito a que la escuches. El tema era escucha y cree. Y empezó a darme vueltas toda esta semana el escucha y cree. Y les voy a compartir por qué. Porque el viernes, cuando nosotros estuvimos con toda esta cosa del COVID, a la primera que le dio en la casa fue a mí. Entonces pedimos las citas con el médico, y el médico nos dio cita hasta los 8 días después de que teníamos el COVID. Pero claro, yo llamé y dije, no, olvídense, tienen que darle una cita. A mí no me importa cuándo me dé la cita, pero yo necesito una cita urgente para Guillermo y para Estefanía, porque ellos viven con inhaladores y su sistema respiratorio es delicado. Entonces yo decía, necesito que ellos tengan supervisión médica, y hice todo para que la doctora, al ver la urgencia de que ellos tenían un antecedente de asma, los pudiera llamar rápido, pero a mí no. Y en ese afán, todo el mundo lo llama a uno, tómese este remedio, tómese esta agüita del CDS, la cebolla con yo no sé qué, el NyQuil, el DayQuil, un montón de vainas. Yo creo que todos nos lo tomamos. Pero yo encontré una ambramicina, y la ambramicina son 3 pastillitas que son súper fuertes. Yo dije, me las voy a tomar, porque aquí dicen que hay que tomar antibiótico, y yo tenía eso, entonces vénganos en tu reino, me las tomé. Seguí con mi proceso, pero como a los días ya empecé yo a mejorarme y empezó a empeorarse Memo, se decayó Estefanía, y yo empecé a cuidarlos. Inmediatamente yo pude pararme, empecé a lavar sábanas, a limpiar con Clorox, y empezó una tos en mí, y yo decía, no, tengo que llamar al médico. Llamé al médico, y las citas por FaceTime 8 días después, y los que ya habían pasado por este proceso del COVID me decían, no te preocupes, que esa tosecita se va a pasar. A mí también me quedó la tosecita, y uno, ok.
coja fuerzas de debilidad y siga en la lucha con las niñas, bueno, con tantas cosas. Y yo seguía con mi tos y yo seguía con mi tos hasta que el médico me llamó a los 8 días y claro, cuando me oyó la voz me dijo, señora, usted no necesita esperar que yo la llame, usted tiene que ir al hospital. Y sinceramente yo tenía mucho miedo de ir al hospital porque yo siempre escuché que no, ni se le vaya a ocurrir usted ir al hospital porque eso allá en el hospital lo matan a uno, usted entra y lo entúan. Y yo tenía mucho miedo, se los aseguro por lo que yo había escuchado, que es que yo entré por dolor de cabeza y ya me diagnosticaron con COVID y me iban a meter a la sala y uno, no, yo no quiero un hospital, y yo decía, yo no quiero un hospital. Pero cuando el médico me escuchó la tos me dijo, mire, yo no le puedo decir nada, yo necesito exámenes de pulmón, de riñones, de corazón. Y yo, ok, ¿y quién la va a llevar al médico? Me preguntó mi mamá. Y le digo, no, mamá, ahora perdón, ¿quién la va a llevar al hospital? Le digo, no, mami, voy solita, porque uno al hospital ya no lleva compañía, tú ya vas solo. Y yo decía, Dios, tremendo cuando alguien va y se queda, porque no vuelve a ver a su familia. Y cuando yo entré, inmediatamente me tomaron los signos, me llevaron a la zona de los que entramos con COVID y empiezo a ver a estos médicos como astronautas. Cuando me entraron toda la habitación, tanto las pruebas de sangre como las placas y ay, yo no me acuerdo qué más me hicieron. Y la enfermera me dice, ¿usted por qué viene hasta ahora al hospital? Y yo, porque tenía miedo. Le dije a la enfermera, me dijo, ¿pero por qué tenía miedo? Mire esa tos como la tiene. Digo, ¿por qué no? Porque es que la gente dice que uno viene acá y de una vez lo entuban y lo dejan y yo tenía miedo. Me dice, señora, allá entró el médico, me dijo, tiene neumonía y tiene afectado el pulmón derecho. Y apenas me dijo eso, yo decía, Dios mío, que yo no me quede. Me dijo, mire, si tuviera el otro pulmón afectado, me tocaría dejarla, pero la voy a mandar a su casa con el antibiótico y con otras medicinas. Entonces me dijo inmediatamente, me dieron el antibiótico y otras cosas. Y la enfermera me dijo, señora, ¿usted por qué no vino antes? Y le dije, porque tenía miedo, porque yo había escuchado esto y esto. Y la enfermera me dijo, la gente es que es tan ignorante. Primero dicen que esto no existe, que esto es obra de los que están, ¿cómo se llama eso? De los que están conspirando. Ojalá aquellos que dicen que no existe nunca les dé, porque en la vida del ser humano no hay nada más real que cuando llega el dolor. Tú le has dicho a un niño, no metas la mano en ese huequito del enchufe porque te va a dar corriente. Los chiquiticos piensan que eso es mentira hasta que meten el dedo. No toque la plancha porque se quema porque estoy planchando. Y los peladitos piensan, no, eso es mentira, mi mamá es porque me le gusta fregar. Vaya y toque la plancha y le queda tremenda quemadura. Así somos los seres humanos. Nosotros oímos pero no escuchamos. Y esta enfermera me dijo, señora, aprenda a escuchar su cuerpo. Aprenda a escuchar su cuerpo. Y te paso ese datico, aprende a escuchar tu cuerpo. Yo empecé con esa tos y yo veía que no venía, no se iba, yo me tiene que contestar el doctor, hasta me puse furiosa con la que nos presta la salud, les decía, ustedes son los únicos que no nos han llamado, todo el mundo lo llama, lo acompañan en eso y llevo 15 días y mire, pues a mí me dio neumonía por COVID. Y cuando ella me dijo, aprende a escuchar tu cuerpo, yo me acuerdo de alguien que conocí hace varios años en el lugar donde yo me congregaba y nos llevaron la información de un centro de salud donde podíamos, a las personas que no teníamos seguro de salud, acceder a la mamografía y a la citología y a todos nuestros exámenes ginecológicos de manera asequible. Y yo me acuerdo que esta persona decía, yo no voy porque yo estoy sana, yo no voy porque yo estoy sana. Y resulta que cuando ella fue, se dio cuenta que tenía un cáncer de seno. Y le dijeron, hay que hacer esto, entonces no, yo voy a ir al ayuno, en el ayuno van a orar, y cada ayuno pasaba para orar por sanidad, por sanidad, por sanidad. Para hacerles el cuento corto, ella murió de cáncer, pero pudo haberse salvado, pudo haber tenido una mejor calidad de vida si hubiera sido obediente al escuchar a su cuerpo
porque Dios nos dio así como el carro. Tiene ese tablero donde alumbra, le falta aceite, la llanta está baja, es su problema si va y le cambia el aceite. Yo tengo un personaje que hace se demora en cambiarle el aceite y dice la llanta está abajo, pare y póngale aire, pero a veces andamos y le hacemos caso omiso al tablero de control. Nuestro cuerpo, todos los órganos tienen como un tablero de control que va alumbrando si el corazón está mal, si los pulmones están mal, pero a veces hacemos caso omiso de eso. Y la palabra de Dios dice, yo les traeré sanidad, pero también les traeré medicina. No dejemos de valorar todo el avance científico y la bendición que es tener al cuerpo médico, a tanta gente que se ha preparado para leer lo que nosotros no podemos leer de nosotros mismos. Si algo nos quedó claro de esta pandemia, 1, es real. 2, es muy dura, tanto física como emocional, económica y familiarmente. Si a ustedes les ha parecido barato quedarse encerrados más de 4 meses, yo les voy a decir que eso nada ha sido fácil. Pero en medio de todo esto, definitivamente las huellas que nosotros tenemos y que hemos visto son las huellas del Señor. Valga la oportunidad una vez más para darles las gracias por tanto amor, por tanta generosidad, por tanto servicio. Cuando el Señor consolaba mi corazón diciéndome, ¿me tienes a mí? Y cuando empezamos a recibir tanta ayuda, tanta bendición, me decía el Señor, no han sembrado en vano. No han sembrado en vano. La palabra de Dios dice, no te canses de sembrar. O sea, el problema es que nos cansamos. Te cansas de sembrar en tu esposo, te cansas de sembrar en tus hijos, te cansas de sembrar en ti misma. Hoy le dije a mi esposo, los que me conocen saben que a mí el maquillaje no me gusta, soy súper relajada y fresca, pero hoy le dije, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a cuidar más yo, porque casi nunca me cuido yo por estar en el afán. Y lo voy a hacer, he pospuesto a hacer ejercicio, soy muy sana con mi comida, soy muy rigurosa con lo que ingiero, pero me costaba hacer ejercicio y dije, no voy a empezar porque sé que el ejercicio es bueno y con disciplinas diferentes que hacen bien al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero sí vale la pena darse cuenta en la fragilidad de la vida, que si vas a seguir viviendo es necesario replantearse muchas cosas, muchísimas cosas de lo que has hecho y de lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y por eso el tema de hoy, para no darle más largas, a mí es un súper tema. ¿Qué es esto? Un filtro. El tema de hoy es, ¿filtro lo que escucho? ¿Filtro lo que escucho? Tremendo. Yo investigaba qué es un filtro. Un filtro es un aparatico como este. Este es el filtro del café, pero hay filtro del aire, hay filtro del agua, hay filtro para químicos, hay diferentes clases de filtros. Pero definitivamente el propósito del filtro... ¿Qué, papi? ¿Que lo muestre así? Ábrelo. ¿Cómo? Así. Miren. Entonces tú aquí le metes el cafecito y lo que sale... Lo que hace esta bolsita es que salga el líquido y no salgan los granitos de los cuales va a salir el sabor de ese líquido para que no sean incómodos a tu boca. Un filtro es aquello que te sirve para retener lo bueno y desechar lo malo. Y eso dice la palabra de Dios, dice, examínalo todo y retén lo bueno. Vivimos en un momento de la historia donde hay tanta información, donde escuchamos y visualizamos tanto que a veces no tenemos esto para filtrar. Y cometemos unas embarradas y nos tragamos unos cuentos. Y lo más peligroso de eso, de no filtrar, es que definitivamente, como decía mi esposo el domingo en la prédica, escucha y cree. Uno para creer necesita saber algo sobre lo que va a creer. En este tiempo estamos en la era del ayuno intermitente, del keto, del no sé qué. Entonces, si tú quieres hacer eso, empiezas a escuchar y empiezas a investigar y empiezas a afinarte con esas tendencias o con esas nuevas
nuevos normales, nuevas ideas, nuevas ideas. Entonces, ay, ¿cuál es el filtro para nosotros los cristianos? Quiero decirte una cosa, ni siquiera es la Biblia. La Biblia yo sé que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios sin el Espíritu, ¿qué es? Letra muerta. Y muchos decimos, sí, es que todo hay que filtrarlo por la palabra, pero la palabra sin el Espíritu Santo es muerta. ¿Y saben qué? Mucha gente no va a la palabra, no lee la palabra. La gente está esperando que el pastor le lea la palabra, que el pastor le haga un mensaje, que el pastor le diga el ABC, pero no van a la palabra, no van a la palabra. Y la única forma de poder ir a la palabra y extraer de ella revelación es a través del filtro del Espíritu Santo. Quiero empezar con esto y terminar con esto. Quédate en tu mente con eso. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, los que son el alfa y la omega, los que han estado desde el principio al fin, siempre han estado en esta historia de la humanidad juntos, actuando como uno. Pero lo más hermoso es que el Hijo, al partir con el Padre, nos dijo, les dejo el Espíritu Santo. Él no dijo, cómprenme el Espíritu Santo, negociemos el Espíritu Santo, hagan esto para poseer el Espíritu Santo. Él les dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Es como cuando tú compras la cafetera, y si tú a tu cafetera no le compras filtro, te fregaste. Porque puede ser muy cocinar la marca que se te ocurra más fina, con las cosas más finas, pero si tú a esa cafetera no le metes el filtro para poner ahí el café, si tú lo metes directamente sobre lo que va el agua, lo que hace es sacar a través del conducto agüita de café con grumos de café, que cuando te los vas a comer, guácala. Y otra de las cosas que ministraba cuando yo pensaba en el filtro era, uno, es necesario filtrar para que salga lo que realmente me sirve y puedo consumir. Pero hay otra de las cosas que yo no sé si les ha pasado cuando hacen café, y es que echan más de la cuenta del café que cabe. ¿Sí les ha pasado? Cuando echa uno más de la cuenta del café que cabe, se desborda. Y ese cafecito que estás haciendo y que está oliendo delicioso termina con esos granulitos que terminan siendo incómodos para ti. Este filtro tiene una capacidad. Este viene para 5 tazas. Si yo le echo 7, se va a salir del recipiente. Y tú eres el recipiente. Yo soy, escucha, mira esto. Yo soy el recipiente del filtro que es el Espíritu Santo, que lo llena Cristo por el poder de Dios. Para poder llegar a cumplir el propósito por el cual Dios creó esta humanidad. Me encanta, saben que yo soy maestra y a mí me encantan los ejemplos, y quiero que te quede esta imagen grabada. Tú eres el recipiente, pero el Espíritu Santo es el filtro por el cual Cristo se llena aquí, para que filtrado llene tu vida y tú experimentes la llenura y la plenitud de Cristo en tu vida a través del filtro del Espíritu Santo. Y es Dios, esa cafetera. Dios es esa máquina perfecta que está hecho para emanar el mejor aroma y el mejor sabor a través de este recipiente. Entonces, quiero que oremos. No hemos orado, vamos a hablar cortico. Señor, te damos gracias, te doy infinitas gracias por volver a estar aquí, Señor, los viernes, compartiendo tu palabra, Dios. Te pido que hoy sea tu Espíritu Santo, Señor, en mi vida, llevando este mensaje a cada corazón que está conectado, Señor, a cada persona que lo va a oír en otro momento, Señor. Tu palabra dice que uno riega, otros siembran, pero tú das la cosecha, Señor. Tú sabes quién necesita escuchar esta palabra. Oro para que sus oídos sean abiertos, para que la llenura del Espíritu Santo fluya en este momento en cada vida y ministres y traigas con el poder de tu Espíritu, Señor,
claridad de tu palabra, que traigas con la claridad de tu palabra el poder de tu liberación, que se rompan cadenas, mentiras, ataduras, fortalezas mentales que no nos permiten madurar y crecer en el conocimiento tuyo. Y a través, Señor, de tu palabra podamos ver milagros y prodigios en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestra mente, en nuestras relaciones y en tu iglesia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. En la semana oí varias veces la predicación y hubo una frase que empecé a escribir. No, me tomó sus días poderla condensar y quiero compartírsela. Dice así: tú no puedes creer en algo de lo que no has escuchado y no puedes actuar diferente a lo que has creído. Nuestras creencias, lo que nosotros creemos, marcan nuestras vivencias. Y a veces nosotros queremos llegar a otro a cambiarle lo que vive sin renovarle lo que cree. Por eso la palabra de Dios dice: ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Sean renovados en su mente. Porque nuestra parte interior, nuestra mente es ese filtro. Es lo que filtra todo lo que te entra a través de todos los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la radio, a través del periódico, a través de la congregación, de lo que escuchas de tu pastor, es tu mente la que filtra eso. Entonces, ¿de qué está llena tu mente? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Grábate, tómate un día y grábate a ver de qué hablas. ¿Cuáles son tus palabras? Uy, qué mamera este encierro. Uy, Dios mío, es que esta vaina no va a cambiar. Uy, es que este presidente, uy, es que esas elecciones, es que Uribe, es que no sé qué. ¿De qué está llena tu mente, querido? Y cuando entiendas de qué está llena tu mente, tú vas a saber si estás usando mal el filtro, si tienes el filtro equivocado o si has sobrellenado tu filtro. Porque es hora o de cambiar el filtro o de saberlo usar. La vida no puede seguir igual. Cuando salimos de esto, ahora que pasó esta etapa de nosotros en la que todos nos enfermamos y como que nos detuvimos todos, escuchábamos a alguien que tocó nuestro corazón y decía: ¿vamos a seguir en lo mismo? Y era lo que yo le decía a Memo, ¿vamos a seguir en lo mismo? Y esto no va a cambiar mañana, o sea, yo no voy a renunciar a mi trabajo mañana, ni Memo va a dejar de trabajar, porque de eso vivimos, de nuestros trabajos. Vivimos para evangelizar, pero no vivimos el evangelio. Entonces, pero definitivamente sí estamos orando porque creo que Dios nos llamó para que sigamos predicando su palabra, porque el Señor está interesado en que la gente empiece a escuchar la verdad, que empiece a poder recibir algo en lo que vale la pena creer. Y nosotros tal vez no tengamos un templo físico como lo tienen muchos y tal vez en este momento estén estresados por cómo pagarlo, cómo hacerlo crecer. No, a nosotros Dios no nos dio un templo físico, pero como me lo dijo en el momento que estaba deprimida, yo les di mi palabra, les di un mensaje y esa ha sido la conclusión después de este tiempo de crisis emocional, espiritual, financiera y física, y es que nos la vamos a jugar por Cristo. Nos la vamos a jugar por predicarle a ustedes, a mis hijas, porque ellas son mis primeras ovejas, a un Cristo vivo. Y por eso hoy me siento aquí con la autoridad no de un hombre, sino con la autoridad de Cristo, para exhortarte en amor a que no sigas viviendo en depresión, sigas viviendo en incertidumbre, sigas viviendo en temor y sigas viviendo bajo las circunstancias que están marcando este virus. ¿Cuáles circunstancias? El coronavirus, la parte económica, el socialismo, el nuevo orden mundial, las teorías de conspiración. ¿Eso es lo que está manejando tu vida? Cambia de filtro. Empieza a que el Espíritu Santo sea el filtro que llene tus pensamientos, porque cuando estás filtrando a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a traer vida a tus huesos, va a traer estrategia y sabiduría para tus negocios, va a traer ideas creativas para los nuevos emprendimientos y va a traer las ideas para seguir evangelizando. Muchos están preocupados por levantar templos,
pero el Señor ha hablado a nuestro corazón para levantar una iglesia y un verdadero avivamiento, porque el avivamiento no viene de la oración, el avivamiento no viene del ayuno, el avivamiento viene de escuchar la voz de Dios, de escuchar a su Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, juntos unánimes, estaban compartiendo sus penas, estaban compartiendo su dolor, porque aún todavía no sabían qué era lo que iba a pasar. Pero en ese momento, en el comedor del aposento alto, viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para que el cobarde de Pedro, para que el faltón de Tomás y todos ellos que abandonaron al Señor tuvieran el coraje de decir: escúchenme a mí, porque he escuchado la voz de Dios. Y hoy te quiero decir, amigo mío, que en medio de esta prueba hemos escuchado la voz de Dios. Y aquí estamos, y me la creo y nos la creemos, porque sé que el Señor va a hacer algo maravilloso a través de usar Facebook, YouTube, lo que sea. Esto es lo que tenemos, esto lo vamos a usar. Si lo usan para aprender a maquillar, si lo usan para mostrar todo lo que Dios les ha dado, ¿cómo no lo vamos a usar para predicar? Si tenemos más gente a través de Facebook, YouTube e Instagram que los que van a un templo así llenes 10,000. Aquí tú no sabes si llega a Noruega, si llega a África, porque Dios es soberano y para Él sea la gloria. Y Él es el que recoge la cosecha, no nosotros. Para Él es esto, mis queridos. Entonces, después de tantos cortes, quiero que te quedes pensando. Tú no puedes creer en algo que no has escuchado. Y tal vez has estado en una iglesia durante años y has escuchado de Moisés, has escuchado de Elías, has escuchado de David, has escuchado de la ley, pero vine a Dios a hacer un quiebre en la historia de la humanidad, como el que quiere hacer en el tuyo, en el que te dice: escúchame a mí. Y no puedes actuar diferente a lo que has creído. Si quieres actuar como Cristo, empieza a escuchar a Cristo. Empieza a escuchar a Cristo. Si estoy viviendo de forma equivocada, es porque estoy creyendo equivocadamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Se te ha instruido de manera equivocada. ¡Qué tremendo! Es impresionante que cuando uno estudia el pueblo judío, dice que los judíos, cuando ustedes saben que los maestros, los que les enseñaban, los profesores de la época eran los rabinos. Ellos cogían a todos los niños y los llevaban a la sinagoga a enseñarles la ley, pero también a enseñarles cosas de la vida, cosas de matemáticas, todas esas cosas. Y eran los rabinos quienes escogían sus alumnos. Perdón, eran los alumnos quienes escogían los rabinos. Decían: uy, es que Justin Bieber es un duro, yo sigo a Justin Bieber. Y eso pasa en el mundo. El mundo, el ser humano escoge a quién seguir. Pues eso es Instagram. Tú escoges a quién quieres seguir y todos queremos que nos sigan. Entonces, pero nosotros no podemos influenciar hasta que la persona nos toca y dice: I'm gonna follow you. ¿Cierto? Para poder seguir a alguien tengo que decir: lo sigo. Entonces, ¿qué busca la gente ahorita? Seguidores. Entonces, el mundo eso es lo que quiere, que te escojan. Uy, entonces, ¿qué me invento para que me escojan? Me muestro más, el plato más raro, la dieta más rara, el físico más espectacular, para que me escojan. El mundo escoge. Pero Cristo es tan diferente porque Él es quien te escoge. O sea que ya nadie puede sufrir de rechazo. Ya nadie puede sufrir de abandono. Ya nadie puede sufrir de bullying, porque no es escogido. ¿Puedo contar tu historia, amor? Memo me dice que cuando era pequeñito, él no es bueno para los deportes. Memo es más de libros, de ese cuento. Él decía que cuando iban a jugar fútbol, todos se lo peleaban. Usted escoja Memo, porque Memo no era bueno con el balón. Se lo peleaban para que cualquiera se quedara y no les tocara a ellos. Ay, muy chistoso. Pero es tan bonito llegar a Cristo, porque no eres tú, no está en ti escogerlo. Él te escogió. ¡Qué mensaje tan bonito! ¡Qué mensaje tan bonito! Pero a veces escuchamos gente: es que si usted quiere que Dios lo ayude, deje tal cosa. Es que si usted quiere que Dios le ayude, vaya a la iglesia. Mentiras del diablo, aún en medio de tu podredumbre, aún en medio de tu oscuridad,
Él te ha escogido. Y cuando tú entiendes esa verdad, tienes la capacidad de decirle a la droga, tú no tienes poder porque ya no me dominas, es Cristo quien me ha escogido. Puedes decirle a tu pecado, cualquiera sea, porque no hay pecado grande ni pequeño, a la mentira, ¿cómo se llama esto? A la anorexia, a la bulimia, al sexo desordenado, puedes decirle, ya no me atas, porque alguien me ha escogido, alguien ha encontrado valor en mí. Ese es el mensaje que el Señor quiere que prediquemos, porque solamente al cambiar lo que escuchas, ya no te están diciendo cambia para que Dios te ame, sino Dios te ama y es capaz de cambiarte. Eso lo va a cambiar todo, porque el hilo conductor a tu cambio no está en ti, el hilo conductor a tu cambio está en Cristo, en el nuevo filtro de tu vida, que ya no lo maneja las noticias falsas ni las sesgadas, no lo maneja Instagram, Facebook o Twitter, hoy tampoco lo maneja la teología, la que se queda en un libro. Por eso dice la palabra de Dios, la palabra sin el Espíritu Santo es muerta, duélale a quien le duela. O sea, ¿qué debemos buscar? Antes que la palabra misma, al Espíritu. Y el Espíritu no depende ni si lees 20 minutos y oras 40. Depende de que creas que estás en Cristo y como regalo precioso de Cristo, eres poseedor del mejor filtro para pasar este mundo caído, este momento tan difícil, y es el Espíritu Santo. Y quiero llevarte a Mateo 17. Dame un segundo porque sí lo quiero leer. Ay, Jesús. Mateo 17, del 1 al 5. Mateo. Anótalo. Mateo 17. Mateo 17. Mira esta belleza. Están en el monte de la transfiguración. O sea, cuando el Señor le dijo a Juan, le dijo a Pedro y le dijo a Jacobo, vengan conmigo porque necesito ir a orar, necesito hablar con mi papá. Y les dijo, quédense aquí un ratico y velen hasta que yo vuelva, ¿cierto? Entonces mire lo que dice Mateo. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y empezaron a conversar con Jesús. Y ahí viene Pedro, ahí vienes tú y viene yo. Ponte en el contexto de cuando estás conociendo al Señor Jesucristo y vas a la iglesia, algo así. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Si en ese momento hubiese habido celulares, yo creo que Pedro le hubiera dicho, ay, espérate, Jesús, un asado con Moisés y con Elías para la posteridad, para que me crean que vi a Elías y que vi a Moisés. Hello, ya Pedro, Juan y Santiago habían caminado con Jesús, habían visto los ojos de Jesús, habían visto las manos extendidas para sanar enfermos, habían visto a un Jesús perdonando a un desgraciado cobrador de impuestos, y quedan otra vez maravillados con Moisés y con Elías. Por favor, y eso le pasa a la iglesia, mis queridos. Van a la iglesia por Jesús, para que conozcan a Jesús. What will Jesus do? Jesus love you. Jesus is the reason for the season. Y llenamos iglesias en en Navidad y en el Passover, ¿cómo se llama esa vaina? Abril, que uno es que celebra así, la Semana Santa. Jesus is the reason for the season. Sí. Pero cuando llegamos a las iglesias quedamos fascinados con la ley. ¿Qué es Moisés? ¿Qué representa Moisés? Moisés representa la ley y la conducta. ¿Y qué representa Elías? Los profetas y el poder. ¿Qué te motiva a ti para seguir a Jesús? Entre comillas, que crees que estás siguiendo a Jesús. ¿La conducta, el cambio de tu conducta? ¿O la transformación de tu corazón a tal punto que Cristo sea tu suficiente? ¿O qué es lo que te motiva a ti de reabrir las iglesias o de volverte a reunir en un templo para que tu pastor te llene todos los domingos con un sermón diferente?
Pobres pastores cuando tienen que preparar 8 y 10 sermones a la semana porque ministran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hermano. Y en su casa no son pastores y no son lobos porque están cansados. Porque están cansados, porque uno se cansa. Pero como las iglesias son un mercadeo, hay que estar a la moda, hay que tener followers, si no se me vacían. ¿Con qué le llenamos el hambre a esta gente, de los niños, los adultos, los ancianos, eso? ¿Cuál más reunionitis? ¿Qué te mueve? El poder de ver gente caer sanando, el poder de ver que cae oro del cielo, o que tu pastor tiene un Rolls Royce y un avión porque es que Dios lo prospera. ¿Qué te mueve? ¿El poder? O que te profeticen porque ahora les encanta. No, es que el Señor me habló y me dijo que dejara mi trabajo. Uy, el Señor me habló y me dijo que venía tal cosa. Para este tiempo, eso le pasó a los apóstoles que habían experimentado a Cristo, pero cuando vieron a Moisés y a Elías, se maravillaron y querían una selfie con ellos. Querían que no se les fuera porque era lo que habían aprendido toda su vida. Era como, wow, para un filósofo que se le hubiera parecido Sócrates, o para un ingeniero, no sé, el gran ingeniero. Pero Pedro, Juan y Santiago estaban con Jesús, y viene Moisés y Elías y quedan perplejos. Pero mira lo que sigue en la historia, porque a esto te exhorto. Filtra tu parte espiritual. Dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. ¿Quién no había terminado de hablar? Pues Juan o el sanguíneo Pedro. Sí, tomémonos una foto, estos son, no, my goodness, ¿quién nos va a creer que fuera de Jesús? El combo, Moisés y Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo, oigan esta belleza. Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y termina el Padre diciéndoles, escúchenlo a él. Hoy te digo de parte del Señor, es Cristo su Hijo amado en el cual Él se complace. Dios no se complace en que te sepas los 10 mandamientos y las 480 reglas de la Torá. Dios no se complace con sanarte el cáncer solamente, esa es la añadidura. Dios se complace con que lo conozcas a Él, y la forma como conoces al Padre es a través del Hijo, y la forma como Cristo puede ser revelado a tu vida es a través del filtro del Espíritu Santo. Mira esta belleza, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántate. Eso fue lo que me dijo el Señor esta semana. Levántate, Mimi. No tengas miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. ¡Ah! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura cuando tu vida te lleva solo a ver a Jesús! Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó. Bueno, no le cuenten a nadie. Whatever. Quiero hasta ahí. Dejarlo hasta ahí. Llévate esto. El Padre le está diciendo a los apóstoles, te está diciendo a ti y a mí, escúchenlo a Él. Filtra los sermones que tú escuchas. Fíltralos. Claro que cuando oyes, es que tenemos que hacer un pacto porque Dios es un Dios de pactos, hizo un pacto con Moisés, con Jacob, con Isaac, un pacto. Dios hizo un mejor pacto con Cristo. Filtra las predicaciones de tu pastor, filtra a los que sigues, porque toda predicación tiene que terminar y empezar en Cristo. En Cristo, no en llenarte la emoción ni la esperanza de que en esta vida todo será mejor. Tu mujer, ¿cómo es que dice tu mejor momento ahora? ¿Cómo es? O lo mejor está por venir. Si tú te refieres a la venida de Cristo, estoy de acuerdo contigo. De resto, tú lo que tienes es el hoy, el presente. El mañana no existe, es ilusión. Y el pasado ya no existe tampoco. Así que lo único que tenemos certero es el hoy, acompañado del gran yo soy, que es Jesucristo. Tremendo, tremendo. Cristo no se puede volver en tu vida una opción más.
Cristo no se puede ser una opción más para ti. En tu sanidad, Cristo no es una opción más para tu sanidad. Cristo es tu sanidad, aquí en esta tierra o cuando te vayas al cielo, porque de algo nos tenemos que morir. Porque le hemos vendido a la gente que tener salud es la bendición más grande. Y resulta que eso no es verdad. Tener salud es una bendición más de todas las que el Señor te da. Pero a Pablo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la debilidad de Pablo no era la plata. La debilidad de Pablo no era la coherencia con la predicación. La debilidad de Pablo eran sus ojos. Sus ojos. Algo, dice él, que tenía un aguijón en su carne. En su carne. Por eso te digo hoy a ti, Cristo no es una opción más entre la ley y los profetas. En Cristo se cumple la ley y los profetas. Porque desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia no te quiere regalar un manual de vida. La Biblia te quiere regalar la vida, que es Cristo. La Biblia no es un manual de vida donde vas a ver hoy que me hable del temor, a ver hoy que me hable de la sanidad, a ver hoy, cogimos la Biblia como un vademecum. Y la Biblia no es un vademecum, la Biblia es el medio por el cual, el filtro que usó Dios para escribir la historia de la humanidad. Pero en ese filtro que es la Biblia aparece la Trinidad, la autoridad superior sobre todo lo que ahí está escrito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi querido. Y eso lo va a cambiar todo. ¿Qué está alimentando nuestra vida espiritual? ¿Los dogmas? ¿La religión? ¿La reunionitis? Tal vez tu vida solo se ha guiado, se ha quedado en Moisés, buscando cambiar la conducta de tus hijos, buscando cambiar la conducta de tu marido, buscando cambiar la conducta tuya, o tal vez se ha quedado en Elías, queriendo ver el poder. Quiero orar en lenguas, quiero mover montañas, quiero. Sueños, visiones, y por andar buscando las añadiduras te estás perdiendo de lo más hermoso. Pero hoy el Señor nos dice a ti y a mí, y a la iglesia, este es el centro de la iglesia. Este es el mensaje que quiero que prediquen. Cristo y solo Cristo. Cristo. Hoy el Señor nos está diciendo, escúchenlo a Él. Ay, ya casi vamos a terminar, pero no quiero sin conectar dos pasajes bíblicos, porque ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que Jesús vino a hablar? ¿Qué es lo que Jesús habló cuando estaba en esta tierra como humano y Dios? ¿Y qué es lo que la palabra dice que el Espíritu Santo viene a llevarnos a conocer la verdad? A revelarnos la verdad. Y vuelvo y les digo algún día en uno de estos en vivo que hice, les hablaba que la verdad no es un concepto, sino que la verdad es Cristo. Y mira lo que dice Isaías. Lo quiero leer tal cual. Isaías 61. Isaías. Ay, Dios. Ay, Isaías. Pero ¿qué pasa acá? Ok, Isaías 61. Un segundo. Isaías 61, 1, 2. Mira lo que dice Isaías. El Espíritu, ¿quién? El Espíritu. Ahí no dijo la Torá, ni citó otro libro. Dijo, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias. Ese es el Evangelio. Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo, escucha esto, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Esta era una profecía de Isaías que se cumplió en Cristo. Esta profecía tiene nombre y es Cristo y solo Cristo. Y ahora quiero que me acompañes y leamos juntos. ¿Dónde está? Vamos a leer juntos Lucas. ¿Estamos locos, Lucas? A veces pareciera que estuviéramos locos, Lucas. Lucas 4. Mira lo que dice Lucas 4. Cuando viene Jesús y va al templo. Ay,
Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán después de que fue bautizado. O sea, plantéate esto en la historia, estaba empezando su ministerio, ya había escogido a sus discípulos y va al templo y dice, 14, vamos al 14. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea, cuando iba a escoger a sus discípulos, digo, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Escucha esto y lo que leyó el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos serán liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y dejó de hablar. Ese pedacito que estaba Isaías, que le falta este versículo, que uno diría, ay, pero es que le faltó leer completo. No, Jesús no se equivoca. Jesús aprovecha cada una de sus palabras y por alguna razón cerró el libro antes de que terminara diciendo, el año del favor del Señor quedó plasmado cuando él habló, pero la ira no. Entonces, en este momento, cuando Jesús estaba abriendo el rollo, empezó el favor del Señor, empezó su pacto de fidelidad con nosotros, aquel que hizo con Abraham, que lo llamó el hombre de la fe. Dice, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles y les dijo, la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Oh my goodness. Si uno escucha la voz de Jesús y le dice, se está cumpliendo, uno pensaría que en ese momento todos empezaron a seguir a Jesús. Todos esos judíos se convirtieron si hubieran filtrado las palabras de Cristo. Porque cuando Jesús habla, se tiene que filtrar por el Espíritu Santo. La ley no necesita el filtro del Espíritu. Los profetas no necesitan el filtro del Espíritu. Es la palabra de Cristo la que viene a ser filtrada por el poder del Espíritu Santo. Por eso muchos están engañados, perdónenme que se los diga, en creer que vinieron a Cristo y pueden seguir adorando, seguir rindiéndole sus vidas a la ley, cuando tienen que rendirle sus vidas es a Cristo. Es a Cristo. O cuando vienen a Cristo, entonces ya tengo carro y beca y empiezo en el nombre de Jesús ato, en el nombre de Jesús desato, y empezamos a usar el nombre de Jesús no como debe ser usado, para su gloria, para su propósito, para su honra, porque el nombre de Jesús lo conocen aún los demonios y tiemblan, pero no lo escuchan ni le creen. Y el Espíritu nos hace discernir si realmente estamos escuchando la voz de Dios y la estamos creyendo. Porque la condición para que se desate lo que la palabra puede desatar en medio del Espíritu, uno es que haya sido escuchada la verdadera palabra de Dios y haber sido creída. Pero esa convicción de mi fe también es un regalo. Es un regalo. La fe es un regalo que proviene del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y esto se ve claramente en Hechos 2. Y termino con esto. En Hechos 2 dice, Hechos 2, ojalá anotes las citas y las leas a solas, porque si las lees de la mano del Espíritu Santo va a traer no la revelación que el Señor le dio a Miriam. Tal vez lo que yo te estoy diciendo te ayude para discernir, pero las profundidades de las riquezas de su palabra vienen de tu intimidad, de que le permitas al Espíritu fluir en tu condición, en tus circunstancias, en tu entorno. Mira lo que dice Hechos, dice la llegada del Espíritu Santo. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego
algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Visitantes de Roma, todos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Parece Miami. Y todos oíamos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrán decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro, y enfócate en quién era Pedro, el traidor, el cobarde, el que cuando el Señor se fue y ascendió al cielo y aún se le aparece, ¿sabe qué es lo que hizo? Fue y se volvió a pescador. Dijo: no, esta vaina no es para mí, yo no sirvo para esto, sigo pescando. Muchos de nosotros decimos eso. Ese dijo, junto con los otros 11 apóstoles, que no son más que Pedro, todos igualitos, huyeron, gritó a la multitud. Mira lo que gritó. Escuchen con atención. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana y es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, y esos los últimos días se dan cuenta que vienen desde allá, ¿no, mis queridos? Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Ahí no dice porque van a la iglesia. Ahí no dicen porque sirven al Señor, porque cantan lindo o porque predican lindo. No. Ahí dicen porque el Señor ha puesto el Espíritu sobre ellas. Y eso es algo que estamos convencidos, Guillermo y yo. El Espíritu del Señor está sobre Steffi. El Espíritu del Señor está sobre Gaby. El Espíritu del Señor está sobre Sofía. El Espíritu del Señor está sobre tus hijos. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días cuando empezó el año del favor de Dios, con la predicación de Jesús, se derramará mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán y harán maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Qué palabra tan poderosa. Qué hermoso. El problema de lo que creemos está en lo que escuchamos y en la responsabilidad que tenemos como pastores, como líderes espirituales. Mi pregunta era al Señor: ¿qué les estoy diciendo? ¿Qué estoy predicando? Y me encanta, porque el Señor tiene que hacer una transformación en el pastor. No, porque todos somos seguidores de Cristo, como era Pedro, como era Jacobo, como eran ellos. Pero hubo un momento en que el Señor les puso su espíritu, no para que dijeran algo, sino porque tenían algo que decir. Escucha la diferencia. Mucha gente quiere decir algo. Y eso nos inventamos TikTok. Ahora hay un montón de vainas para decir algo. Quiero decir algo. Salimos con unas pendejadas. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que tengas algo para decir. Y hoy quiero concluir esto pidiéndoles de todo corazón que así como oraron por nuestra salud, que así como intercedieron por nosotros, porque fuéramos levantados tan hermosos de este tiempo tan difícil. Una de las constantes que nos decían cuando oraban por nosotros era ustedes tienen que seguir adelante.
Esa labor que hacen es muy linda. El enemigo quiere apagarlos y estamos orando por ustedes, por su ministerio. Y eso caló aquí en mi corazón. Y ahora que leía esto y estoy convencida que el Señor nos ha dado su Santo Espíritu y así como Pedro, esto es lo que va a marcar nuestro nuevo paso en el ministerio. No queremos decir algo. Tenemos algo para decirles. Tenemos algo para predicarles y ese es Cristo resucitado. Ese es Cristo en los lugares celestiales sentados nosotros juntamente con Él. Y esta es mi petición, mis queridos amigos, la que en Colosenses habla el apóstol y les dice: dedíquense a la oración con una mente alerta al Espíritu y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, oren por Memo, oren por mí, oren por Steffi, oren por Daniel. El Señor nos ha hecho un equipo. Oren por aquellos de nuestra iglesia que son ahora los multiplicadores en sus casas de este evangelio, por los que están en Colombia y nos están siguiendo, por los que están en España, por los que están en México, por los que están en tantos lugares de donde nos escriben y están siendo alimentados por nosotros. Oren por esta iglesia Amazing Grace. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que podamos proclamar ese mensaje con la claridad que debemos hacerlo. Colosenses 4, del 1 al 4. Mis amados, empezamos un nuevo tiempo en el Espíritu. Yo lo siento, Memo, Daniel, hemos estado orando y sentimos que Dios va a hacer algo en medio de esta congregación virtual. Virtual porque nos vemos así, pero no es virtual, nos une Cristo, es real. Es más real que nunca nuestra coinonía y nuestra unidad en el Espíritu para crecer en el conocimiento y la plenitud de aquel que nos llamó, de aquel que nos predestinó, de aquel que nos capacitó. Así que oremos. Mi marido me molestaba y a mí me molestaba que me dijera: gracias por invitarme a tu programa. Y hoy que estábamos con Liz diciendo, bueno, ¿y qué? Esto es para mujeres. Y le dije: ¿sabes qué? Yo no creo que este sea el espacio para mujeres. Este es el espacio para predicarle a todo aquel que quiera escuchar. El que quiera conectarse con nosotros para nuestra reunión de mujeres. Nos vamos a reunir los jueves cada 15 días a las 8 de la noche, hora Miami, para orar, para compartir y afirmar lo que estamos transmitiendo en la palabra el domingo, lo que estamos transmitiendo en la palabra los lunes de estudio bíblico y lo que estamos transmitiendo a través de estos en vivo que le puse, salió del corazón de Dios en mi corazón. A mí todo el mundo me dice Mimi y me encanta. Entonces este tiempo se va a llamar En Vivo con Mimi y el Espíritu Santo. Vamos a dejarnos guiar. El Señor ha puesto en mi corazón y en el de Memo empezar a hacer un estudio bíblico acerca del libro de Efesios. El año anterior hicimos el de Tesalonicenses y el de Gálatas y ha sido espectacular. Vamos a hacer el de Efesios. Efesios hace el énfasis en la madurez espiritual. Gálatas te habla de lo que es el verdadero evangelio y de pronto lo repitamos, pero definitivamente sentimos que el Señor nos quiere llevar a otro stage, a otro nivel, a otro step, y es madurar. Por eso vamos a hacer Efesios. Vamos a tener invitados, vamos a invitar al pastor, vamos a invitar a nuestro querido hermano, maestro, apologista Daniel, y bueno, más sorpresitas porque no a todo el mundo le gustan las cámaras, pero les aseguro que contamos con gente profunda en su relación con el Señor, capaz de transmitir un mensaje cristocéntrico y lleno de la llenura del Espíritu Santo. Así que te invito a que te sigas conectando con nosotros los viernes, a que compartas. Quiero abrir un canal en YouTube y sé que esa vaina se hace con followers. Así que voy a enviarte una solicitud para que empieces a ponerle like para que podamos mandar nuestro YouTube en vivo. Sé que el Señor lo quiere y Él va a hacer la obra. Conéctate con nosotros. Déjame tus inquietudes, déjanos tus comentarios, tus peticiones de oración. Estamos haciendo iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros. La cabeza que es Cristo está con nosotros. Así que vamos a empezar a ver estos huesos y estos músculos llenarse de la presencia del Espíritu Santo y actuando con la iglesia y moviéndonos en el Espíritu. Filtra lo que escuchas.
Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que me diste para compartir esto que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias por el regalo de tu Santo Espíritu. Clamo porque este tiempo sea tan evidente, tan claro, la presencia del Espíritu Santo sobre tus hijos, Señor. Maravíllanos, Dios, háblanos en sueños, en visiones, audiblemente, Señor. Datéanos, Dios, datéanos en nuestra cotidianidad. ¿En qué debemos ponernos? ¿Cómo te gusta vernos para arreglarnos? ¿Qué dieta quieres que sigamos? ¿Qué médicos debemos ir a visitar para que nos revisen? ¿Qué nuevos emprendimientos vamos a hacer? ¿Qué ideas creativas tienes para nuestros negocios? ¿Cómo quieres que sigamos funcionando como iglesia? Espíritu Santo, háblanos. Quita todo aquello, Señor, filtra. Hoy te pido que pasemos por el filtro de tu Espíritu para dejar el bagazo de las mentiras y de las bobadas que nos están ocupando la capacidad para ser llenos de ti, Señor. Haz un reset en esta mente, Dios, y ponle un disco duro nuevo, capaz de recibir la plenitud que tú conquistaste en la cruz del Calvario. Te clamo, Señor, como decía el apóstol, para que nos abras nuevos caminos para predicar tu palabra. Danos la sabiduría, el poder, la gracia y los recursos para llevar las buenas nuevas del Evangelio, Señor. En el nombre precioso de Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Nos vemos dentro de 8 días en vivo con Mimi. Dios te bendiga.